Buenas tardes familia, por increíble que esto pueda sonar, hay un lugar en Cuba en donde no se sufren los apagones con la misma intensidad que en el resto del país. No estoy hablando de La Habana, estoy hablando de la Isla de la Juventud. Yo les hice un video para el canal principal en donde les estuve comentando por qué estuve desaparecido de ese canal, no de este. Y entre lo que les expliqué, entre las razones que les expliqué, estaba definitivamente lo que está sucediendo en el país. Entre esas cosas, no solamente lo del tarifazo de internet, también los apagones. Yo quiero que ustedes escuchen un fragmento de lo que puse en ese video donde habla Armando El Pinero, que explica por qué en la isla se vive diferente el tema de los apagones. La isla no está conectada a la red eléctrica nacional por medio de ninguna termoeléctrica. Nosotros acá tenemos nuestra propia planta de generación eléctrica, pero desde hace un año viene presentando serios problemas con su generación, producto de que la planta ya está con años de antigüedad, ya está vieja, más de 20 años de explotación, y lo otro es que no siempre se le dan los mantenimientos adecuados porque en ocasiones no aparecen las piezas para realizar estos mantenimientos. Desde que Cuba empezó a agonizar con los apagones, desde 2019, la isla estaba en completa calma. En ese sentido, aquí no pasamos por esos apagones, ni siquiera en los años más duros de la pandemia, 2020-2021, mientras Cuba luchaba con la pandemia, también luchaba con los cortes de servicio eléctrico. Aquí estamos en aparente calma, pero ya estos generadores no dan más, y aunque las autoridades tratan de darle los mantenimientos adecuados, pues por necesidad ellos han tomado la decisión de hacer cortes de servicio eléctrico en el horario de mayor demanda, que es el horario de la noche. Esos cortes de servicio eléctrico son de 3 horas por diferentes circuitos de la isla, o sea, por diferentes barrios. Empiezan desde las 5 de la tarde con estos cortes de servicio eléctrico hasta las 5:30 de la mañana. En este tiempo, bueno, pues ya la gente como que se va acostumbrando a que le van a quitar el servicio eléctrico, pues lo que hace es que trata de adelantar las labores de la casa, lo que es cocinar, lo que es bañarse, lo que es recoger agua. Y las personas en su trabajo también toman medidas, tratan de tener linternas y así. Para pasar el apagón, pues muchas veces lo que hacemos es escuchar música, dormir, tratar de descansar. La isla tiene otras fuentes de energía, son las fuentes renovables, como los parques solares, pero estos parques solares no cuentan con las baterías necesarias para almacenar esta energía para usarla en el horario de la noche. Por lo demás, la vida en la isla es muy tranquila, es como que viviéramos un mundo aparte, muy diferente de la nación cubana. Claro que nunca debemos acostumbrarnos a lo mal hecho, claro que no tenemos que acostumbrarnos a estos cortes de servicio eléctrico, pero por un momento no hay otra cosa que hacer. En las noticias de la prensa oficial sí se habla de que se hace todo lo posible por terminar las reparaciones y los mantenimientos para los motores de esta planta eléctrica. Así que esperemos que pronto no tengamos que pasar con nada de esto. Esto que acaban de escuchar es la ventaja de estar totalmente aislados del sistema eléctrico cubano, donde cuando una termoeléctrica falla hay que apoyarse en otra y así siempre hay una carencia. Pero cuando se va la corriente, ya sea en La Habana, en la isla, en donde sea que se vaya, no hay nada que hacer y la vida se paraliza por completo. Lo que la mayoría de las personas hace es sencillamente acostarse a dormir o aguantar hasta que se termine la carga del celular. Quienes tienen pareja pues comparten su estrés con su pareja, su inconformidad, y también se ponen muy amorosos en un país donde no hay preservativo. Por cierto, las enfermedades de transmisión sexual se han incrementado grandemente. La isla depende totalmente del ferry y de un avión que hace vuelos a La Habana, pero no siempre funciona. O sea, mayormente es este ferry. La isla se quedaría totalmente apartada si este ferry llegara a fallar. La alternativa de los paneles solares que se está implementando en la isla, que según me cuenta Armando son varios campos de paneles solares, esto no es como lo venden. Esto va a tomar tiempo. Vamos a recordar que hace unos meses atrás, bueno, aproximadamente un mes y medio, en España hubo un apagón masivo, aún con todos los paneles solares que hay. En este caso, el aislamiento total ha ayudado definitivamente a la Isla de la Juventud, anteriormente Isla de Pinos. Al menos en ese aspecto. Ya cuando se trata de la comida que debería entrar, la ropa que debería entrar, el calzado que debería entrar y así muchas otras cosas más que deberían entrar, se dificulta un poco más. Para bien o para mal, en Cuba se vive mucho de un mercado negro, que es lo que yo diría que sostiene muchos sectores del país.
Estas personas que se dedican a la compraventa de cosas como esas que les mencioné anteriormente, de ropa, de aseo, de medicinas, que en las farmacias no hay tampoco, pero si le ponen el dedo a estas personas, como decimos en Cuba, entonces todo se volvería un caos, y más en la isla de la juventud. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Quería hablarles sobre este caso particular y las condiciones que lo propician, un lugar donde los apagones no son tan intensos como en el resto del país. Cosa interesante, el aislamiento, con sus pros y con sus contras. Familia, dejen un like en este video si les pareció interesante e informativo, compártanlo con sus amigos y familiares, pasen por el canal de Armando para que lo apoyen y suscríbanse aquí si no lo han hecho todavía. Los quiero. Nos vemos muy pronto en otro video donde les voy a estar hablando sobre el tarifazo y en qué quedó aquello.